Hola, zaragocistas. Un pequeño comentario a la primera vuelta del equipo, que para mí está dividida en dos partes de una manera clara. La primera con Carcedo, con ese dato demoledor de 9 goles en 15 partidos. Y la segunda con Escribá, con también 9 goles, pero en 6 partidos. Estaba claro que el equipo, si bien quizá no da para pelear el playoff, no era tan malo ofensivamente, y que al final se entró en una dinámica pues de ver un equipo timorato con un entrenador que tenía miedo a perder y que no supo sacar más rendimiento de la plantilla. Con Escribá se ve un equipo mucho más ordenado, seguro de lo que hace y con mayor capacidad goleadora. Es una cuestión que también podemos ver en el fichaje de Juan Carlos Cordero como nuevo director deportivo, uno de los hombres con un mayor prestigio en la categoría, en esa función, y que habla de un cambio notable en esas dos parcelas. Hemos pasado de Carcedo y Torrecilla a Escribá y Cordero, de medianías o gente por hacer, hemos pasado a gente plenamente contrastada. Eso da cuenta pues de las intenciones del club, de que se va haciendo poco a poco una estructura fuerte y que luego el fútbol y puede salir las cosas mejor o peor, pero yo creo que los miembros son claramente mejores y con gente más competente y más preparada. Bien, es verdad que para Corredo va a ser el mayor reto de su carrera, el sitio con más presión en el que va a trabajar, pero hasta ahora le avala su trayectoria, sus logros, y yo creo que es una persona que está preparada. Lo que me llama siempre la atención es esa parte de la afición que venga quien venga, cualquier fichaje pues les parece mal, insuficiente y que no vale. Vamos a dejar a trabajar, ver cómo lo hace y habrá tiempo de criticar, pero desde luego esa negatividad pues no ayuda a nada. Volviendo al equipo, pues en esta primera vuelta ha habido dos hándicaps. Una ha sido la lesión de Cristian, que más o menos ha podido solventar de una manera mejor de lo que yo esperaba. Ha provocado también la aparición de Rebollo en la portería, dejando buenas sensaciones. Y sobre todo para mí ha sido clave la baja de Azón, que al final ha sido nuestro mejor delantero en la plantilla y que su baja pues se hace sentir, y yo creo que el equipo va a mejorar bastante con él, ya solo con lo que aporta de lucha, de lo que hace fajarse a las defensas adversarias, todo lo que genera, y que se puede complementar muy bien con Simeone atacando el espacio en velocidad. Creo que puede ser una pareja de delanteros muy complementaria. También he defendido siempre a Gueye, pero yo creo que es una cosa que no admite defensa que siga todavía en su país tramitando papeles, da cuenta de poca profesionalidad. Es un jugador profesional que lleva varios años en Europa, y yo creo que te pillen así, pues en fin, habla por sí solo, y su rendimiento deportivo pues ha sido también muy pobre, y es una cosa que los últimos delanteros desde luego que han pasado por aquí es que parece casi imposible que puedan meter un gol, porque si contamos a Fernández, a Xavi Merino y a Gueye, es que no han metido ningún gol, ninguno de ellos. Entonces pues bueno, cualquier cosa que venga pues parece que lo puede mejorar. Por ahora hay un fichaje en el mediocampo, Tomás Alarcón, que yo creo que mejora lo que hay, es un perfil diferente. Yo creo que es mejor buscar ese tipo de jugador un poco más contrastado, que mejore lo que hay, que fichar cualquier medianía que al final pues no mejora lo que hay, no aporta gran cosa y es un gasto. Y una ficha que quizá pues un jugador de la cantera, aunque lo haga peor, pues bueno, siempre es un jugador de la cantera, un jugador de completar la plantilla,
y el dinero pues hay que intentar gastarlo de una manera más eficiente posible y más en nuestra situación. Para la segunda vuelta pues yo espero que el equipo pues se ponga en una zona más tranquila. Tampoco quiero pensar que este equipo pueda competir por el ascenso o por el playoff, al menos a día de hoy, pero yo creo que se está creando una estructura de club y que para el año que viene sí que parece bastante factible que pueda haber un gasto mayor por parte de la propiedad, ya con esas dos personas también en la estructura del club, tanto Escribá como Cordero, que yo creo que son de garantía pues para un proyecto más ambicioso. Venga, bueno.